En este bloque porque tenemos invitados especiales, personas muy conocidas por ustedes, renombradas en el medio, colegas, periodistas prestigiosos, porque tenemos que recordar un hecho importantísimo para Salta. Se cumplen 30 años de la visita del Papa Juan Pablo II a Salta, mañana sábado, y por eso estamos hoy compartiendo la mesa de desayuno con Gustavo Fantozzi. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Buen día. Ignacio Esteban. ¿Cómo estás, Cachito? Bien, muy bien. Bueno, bienvenidos. La verdad, Gracias. Un placer tenerlos aquí entre nosotros porque sabemos que ustedes han participado directamente en lo que fue la cobertura periodística en la visita del Papa Juan Pablo II. Tuvimos esa suerte, sí, efectivamente. La historia, el tiempo Contanos un nos puso en poquito. ese lugar. Ajá. Bueno, En ese momento, discúlpame, Gustavo, Sí. vos estabas acá trabajando Canal 11. Sí, Ajá. trabajaba en Canal 11. Yo entré en el año fines del 77 en Canal 11 y en ese tiempo no había teléfonos celulares, no había WhatsApp, nada, así que imagínense ustedes No había internet, cómo no era. podía ser algo de complicado el trabajo para la cobertura del Papa. Sin embargo, el departamento técnico del canal, el ingeniero Gallo Solar y el Flaco Muñoz estaban en ese momento y hicieron una muy buena tarea. Había que transmitir desde el hipódromo, donde se iba a hacer un acto con una participación popular, y también desde el centro, donde iba a llegar su santidad, Claro. para albergarse en la curia. Y se completó con el aeropuerto en el Claro. momento en que arribó el Papa, Sí. el saludo, digamos, lo que se llama normalmente la línea de saludos, y al día siguiente, como se retrasó el viaje del Papa a Mendoza, entonces hubo que hacer, digamos, un operativo de emergencia rapidísimo para poder llegar hasta el aeropuerto antes de que el Santo Padre viajara a Mendoza para transmitir, digamos, la salida. En aquel momento, recordemos, había muy pocos canales de televisión abiertos Claro. en el país. Sí. Entonces, a Canal 11 le correspondía la responsabilidad de transmitir todo lo que pasaba en Salta, y esas imágenes se difundían por la cadena nacional. Bueno, Cacho, Gustavo, yo aprovecho, los saludo también formalmente, más allá de lo que ya la apertura que hizo Emilce, y decíamos, hace 30 años que ocurría esta situación, un hecho destacado para Salta sin lugar a dudas, y también ahí Gustavo hacía hincapié en algo que hoy por hoy a quienes están viendo Salta Directo les llamará la atención, el tema de las tecnologías, cómo han evolucionado en estos últimos tiempos, que hacen más fácil, si se quiere, la Seguramente, cobertura. claro. ¿Cómo era en esa época? Bueno, con bastante empeño y dedicación, bastante sudor, trabajo, pero con mucho entusiasmo. La gente a menudo me suele preguntar qué sentiste cuando estuviste a un paso del Papa. Claro, porque Nada. En realidad uno con este trabajo está acostumbrado a ver celebridades, personalidades, a vivir momentos de mucha tensión, a perder su adoración por los ídolos también, ¿no? Porque uno empieza a considerarlos como personas que tienen más o menos alguna responsabilidad. Para mí, personalmente, el Papa Juan Pablo II no era nada carismático, sin embargo, sí era una persona prestigiosa y que había trabajado mucho en el mundo. Venía de un acontecimiento que para nosotros fue bastante traumático, la Guerra de las Malvinas. Guerra de Malvinas, exacto. Y para nosotros era un trabajo de frenesí que no nos daba tiempo a pensar mucho, sino a actuar de manera automática de acuerdo a la experiencia que teníamos, ¿cierto? Cubrir aquí, cubrir allá, ir improvisando sobre la marcha, pero dentro de las normas que había. En esos tiempos también uno tenía normas muy estrictas de trabajo, también, ¿no es cierto? Claro, pero había una muchas conducta. exigencias. Sí. Más allá, por supuesto, de la postura personal, sí que había despertado en ese momento, y yo lo recuerdo, yo era chico, ¿no? En esa época, pero recuerdo perfectamente mis hermanas yendo a acampar, todo un movimiento social. Fue un acontecimiento. Claro, fue un acontecimiento, como dice Gustavo, estuvo un poco también signado por lo que fue la Guerra de Malvinas, ¿no? Claro, la gente estaba Y la deslumbrada gente, claro. con el Papa. Imagínense, era prácticamente la presencia del representante de Dios en la tierra aquí en Salta. Claro. Sí. Claro, Ignacio, vos, ¿qué impresión tuviste? ¿Cómo lo viviste? Porque esto también quizás tenga algo que ver con una cuestión de fe, una cuestión seguro. ¿no es cierto? Por supuesto. Eso Bueno, quizás sí. tenga otro impacto en distintas personas, la sensación de haber estado ahí cubriendo la visita del Papa. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar prácticamente a 50 centímetros muy cerquita. del Papa, digamos, en el momento en que se concretó lo que les mencionaba antes, la línea de saludo, el momento en que desciende el Papa
acompañado por el gobernador Romero, les recuerdo, en aquel momento, Roberto Romero, y comenzó a saludar a todas las personas que integraban el gabinete, algunas que no lo integraban, pero bueno, se sumaron para saludarlo al Papa. Así que nosotros estábamos ubicados, nos habían permitido la gente del aeropuerto, por una gentileza, estar ubicados prácticamente, acá estaba el primero en saludar al Papa, nosotros estábamos al lado, pegados con el camarógrafo. Así que el Papa pasó a 50 centímetros de donde estábamos nosotros. En lo personal, digamos, me impactó la personalidad, digamos, del Papa, ¿no? Después, en lo demás, como bien decía Gustavo, era una vorágine y una responsabilidad, como les decía, de que todo eso había que emitirlo al resto del país. Entonces había que tratar de ser lo más ecuánime, en fin, lo más respetuoso posible, claro, ¿no? Y después los tiempos eran realmente muy, pero excesivamente ajustados. Muy acotados. Yo les quiero recordar que en aquel momento, entre el aeropuerto y el hipódromo, que fue el centro de la ceremonia central, se habilitó un camino alternativo, un camino, digamos, paralelo, hecho con una máquina, para que allí se pudieran desplazar los medios de seguridad, y ahí aprovechamos también nosotros para... Esto de que la visita de un papa es una noticia, la responsabilidad que bien decías, Cacho, de la transmisión a nivel nacional, pero me interesa centrarme en lo que tiene que ver con el contexto nacional al que hacías mención, Gustavo, porque era una época muy especial para Argentina. ¿De qué manera enfocaron la información? Digo porque evidentemente una visita papal a una provincia argentina en este contexto nacional e internacional seguramente habrá dejado algún tipo de huella en cuanto a la información que se podía brindar. El Papa venía a visitar a la Argentina y bueno, de paso se logró por la gestión de Roberto Romero, una gestión que se había preparado con bastante tiempo aquí en Salta, incluso se mandó una delegación de peregrinos, ¿no es cierto? Por así llamarles a Roma para hacerle la invitación al Papa Juan Pablo II para que viniera a Salta. Algunos nunca pagaron el viaje. No. Bueno, fue una obra de caridad, hermano Esteban. Sí. Claro. Pero se pagó, lo pagamos todos, sí, el viaje ese, de todas maneras. Y entonces, bueno, vino a la Argentina, vino a Salta el Papa también. No es que haya venido especialmente a Salta. Vino a la Argentina. Sí, en un contexto de visita a la Argentina. Pero naturalmente todos los medios lo tomaron como si con alborozo, le dieron amplia cobertura a la visita del Papa. Hoy en día, a la distancia, luego de revisar un poco la historia, podremos tener otro concepto, pero en aquel tiempo fue una visita extraordinaria, y más realizándose aquí en Salta, donde hay tanta profesión de fe por el Señor y la Virgen del Milagro, por la tradición católica. Claro, que eso le marca una connotación especial, ¿no? ¿Sí? A mí me gustaría, Gustavo o Ignacio, que cuenten una anécdota con buen día de todo, ¿no? Que contaba un camarógrafo de acá. ¿Usted es Lamberto? Vitín Armonía, de la familia. El primo hermano. Por parte de padre nomás. No, había un camarógrafo, trabajaba acá un camarógrafo Alurralde. Sí, señor. Que estaba en la cobertura en la mismísima catedral. Ajá. Y de pronto se vio en medio de la custodia del Papa y frente a frente con él. ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo estaba junto con Paulo Alurralde, que era un personaje muy carismático, peculiar y muy querido aquí en la empresa, pero no tendría que haber venido con nosotros. Yo iba junto con un camarógrafo, y Paulo Alurralde, esta anécdota la voy a contar 1000 veces seguramente, porque si hubiera ocurrido esto en Buenos Aires, Paulo Alurralde hubiera sido tapa de la revista Gente, por ejemplo. Sí. No sé si estaría preso, pero estaría con una aureola.
Y él me dijo, don Gustavo, yo quiero verlo al Papa. Le digo, no sé qué puedo hacer. Le digo, yo también quiero verlo al Papa, a ver si podemos acercarnos, porque la Guardia Suiza era muy estricta. Claro. Pero finalmente pudimos acercarnos ahí a la entrada de la curia y Paulo Alurralde entonces se disfrazó de plomo. O sea, el encargado de llevarle las malijas, de ayudarle al sonidista, al camarógrafo, perdón. En un momento, bueno, venía el Papa Juan Pablo II, pasa al lado nuestro, le lanzamos unas preguntas y la Guardia Suiza, que trataba de ejercer su trabajo con la mayor diligencia posible, bajan el equipaje del Papa del baúl del auto que lo traía y ahí enseguida ve una figura que velozmente se cuela, toma las valijas y empieza a hacerlo el Papa con las valijas. Era Paulo Alurralde. Paulo Alurralde siguió al Papa, entró a los aposentos del Papa, el Papa le dio una palmadita, una bendición, una medallita, una estampita, una cosa así. ¿Sabes qué, Gustavo? Sí. Estamos compartiendo imágenes mientras que vamos relatando justamente lo que fue este día y vamos a compartir con la gente justamente tu trabajo, Gustavo, porque tenemos las imágenes de hace 30 años, cuando venía el Papa y Gustavo estaba con la cobertura. Claro, se escucha la voz de Gustavo haciendo la cobertura de Canal 11 de esta visita histórica. A ver, la compartimos. De la nave central de la catedral, donde se encuentra reunida una gran cantidad de gente. Aquí crece la expectativa de los representantes de Copal de Siete Alzas, de la Asociación de Lisiados, mientras se vuelve intenso el trabajo de la Guardia Suiza. Y aquí tenemos a su santidad que aparece saludando a todos, mientras ahí que lo vemos perderse su imagen es porque se ha acercado hacia un anciano en silla de ruedas para darle su bendición y para saludarle. Aquí ya próximo a nosotros el Papa Juan Pablo II, quien sí se acerca, ahora se acerca entonces a los lisiados para darle su bendición. Creo que no estaba esperando tanto. Ahí está, ahí veíamos.